Bienvenidos a Descubriendo Nuestro Derecho con CIPO 4305, un espacio donde el derecho y la democracia se encuentran. Traído a ustedes por el equipo de CIPO 4305 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Comencemos. Hola Corille, bienvenidos al primer episodio de Descubriendo Nuestro Derecho a través de CIPO 4305, un podcast creado por estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, junto a la profesora Mariana Iriarte Mastronardo. Como forma de campaña para la clase CIPO 4305, Teoría del Derecho, mi nombre es Esmeralda, estoy en cuarto año y mi concentración es Ciencias Políticas. Y junto a mis compañeros les pido que se representen, que son los que nos van a estar acompañando durante este episodio. ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Luis Martínez, estoy en Ciencias Políticas y estoy en tercer año de estudio. Hola, mi nombre es Sol Flores, yo estoy en mi cuarto año y estoy haciendo un bachillerato en Ciencias Sociales General con énfasis en investigación social. Como mencionó mi compañera, Descubriendo Nuestro Derecho con CIPO 4305 fue creado por estudiantes del UPR de Río Piedras como un proyecto independiente. De paso, te dejamos saber que nos encuentras en tus plataformas de podcast favoritas, incluyendo YouTube, y que tu apoyo es fundamental para la nota de nuestra clase y la propagación de nuestras ideas. Durante este episodio estaremos abordando temas relacionados a la Ley número 58, o también conocida como el Código Electoral, así como los cambios y su impacto de cara a las elecciones generales del 2024. De igual forma, se abordarán varias temáticas relacionadas al impacto del derecho en las elecciones, la política y la juridificación de la misma. Un disclaimer rapidito. Es importante hacer la salvedad de que estos análisis son hechos por parte de los integrantes de nuestra clase y sección particular. Todos tenemos perspectivas y opiniones distintas, pero hemos intentado recopilarlas en este episodio de manera colaborativa. Así que, teniendo esto en cuenta, le damos comienzo al episodio y esperamos que lo disfruten y saquen provecho del mismo. En un poquito de contexto, el Código Electoral fue promulgado el 20 de junio del 2020 y su principal objetivo era, ni que supuestamente, el empoderar, entre comillas, a los electores y garantizar un acceso equitativo al proceso electoral. Haciendo énfasis en la palabra supuestamente, obvio. Claro, este código es fundamental para entender cómo se estructura nuestro sistema electoral y cómo este puede afectar la participación política de los procesos democráticos de los ciudadanos. Al estudiarlo más a fondo se puede apreciar cómo causa un gran impacto en el acceso al voto y los procesos electorales. Incluso estoy leyendo aquí que en la exposición de motivos del código se enfatiza que el elector debe ser el eje principal del sistema electoral, asegurando que su voto sea escuchado y respetado también. También el código dice que se debe garantizar que todos los partidos políticos tengan voz en la Comisión Estatal de Elecciones, que se supone que incluya la representación efectiva de candidatos independientes y partidos minoritarios en todos los procesos críticos. Es importante añadir que este Código Electoral ha atravesado una serie de enmiendas muy importantes y recientes. Menciono que son importantes porque ya hemos visto cómo han tenido impactos sustanciales en los procesos políticos democráticos de los puertorriqueños. Y uno de los cambios más significativos entiendo que es la supuesta facilitación del acceso al voto, y se han implementado medidas como la extensión del horario de votación, que ahora es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, para darles un poco más de comodidad a los votantes, pero claro, de esta supuesta mejora hay varias críticas. Y claro, añadiendo a lo que mencionas de las supuestas mejoras, también se proveyó la inscripción electrónica por medio de la plataforma R, como una iniciativa para modernizar y actualizar a la Comisión Estatal de Elecciones. En esta plataforma pueden efectuarse varios procesos, como la inscripción, los cambios de dirección, entre otras cosas. De esta forma, el ciudadano no pasa el trabajo de estar metido en una junta de inscripción permanente todo el día. Pero supongo que esto también ha abierto espacio para críticas, porque al traer ambigüedades o problemas técnicos se convierte en algo bastante problemático. Exacto, y vamos con eso ahora. Para entender las críticas de las supuestas mejoras de las que tanto hablan, ¿por qué no empezamos a desmenuzar cada uno de los cambios que han transformado el proceso electoral? Me refiero específicamente a los temas de la representación de partidos y cómo se ha afectado la participación ciudadana en el proceso democrático y el de inscripción. Claro, y podemos empezar explicando el poder centralizado del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Antes, las decisiones importantes requerían el acuerdo de los comisionados de todos los partidos, lo cual garantizaba un poquito más de equidad.
pero ahora estas enmiendas permiten que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tome decisiones sin necesidad de consenso. Espérate, pero esto es grave porque al centralizar el problema, los partidos minoritarios y sus votantes pierden voz en cómo se manejan los procesos electorales también. Y si el presidente tiene el poder absoluto en ciertas decisiones, eso disminuye la pluralidad y le da ventaja a los partidos que ya dominan. Exactamente, y si añadimos la prohibición de alianzas entre partidos, vemos cómo los partidos minoritarios están atrapados en un sistema que los limita. Un ejemplo, obviamente, es la fusión del partido de los que intentan formar el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, que ambos son minorías y entonces los quisieron bloquear con el código electoral. Estos partidos solamente querían unir fuerza y maximizar su representación, pero las reglas no lo permitieron, lo cual limita la competencia y obviamente beneficia a los partidos tradicionales como el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Y eso es un excelente ejemplo de cómo las reglas electorales actuales limitan la capacidad de los partidos pequeños de unirse en causas comunes. Y esta prohibición afecta a la estrategia política y en última instancia a la pluralidad democrática, porque impide que partidos con propuestas similares puedan colaborar formalmente y enfrentar a los partidos grandes ya establecidos en igualdad de condiciones. Es como si el sistema estuviera diseñado para que solo los partidos tradicionales tengan oportunidades reales de ganar o de influir en la CEE, que en este caso es la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, esto es un claro ejemplo de cómo asuntos que propician la democratización son reducidos a una cuestión jurídica limitante. Y además, con esta prohibición, manda un mensaje de que la competencia política sigue siendo controlada en beneficio del bipartidismo. Esto es algo que va en contra de la supuesta apertura y modernización que el Código Electoral dice promover. Literalmente es como Natal mencionó en aquel momento. Esto es un golpe nefasto para la democracia y sin precedentes en nuestra historia. Claramente, esto denota cómo se utiliza la juridificación para promover los intereses propios. Mano, y que de paso, les menciono a nuestra audiencia que cuando hablamos de juridificación nos referimos a la necesidad de circunscribir normativamente la acción política, algo que deriva obligadamente en su judicialización. Ok. En Arroyo Habichuela, la juridificación de la política es básicamente cuando los asuntos políticos que normalmente se tratan en debates o decisiones dentro de la esfera política se trasladan al terreno de la ley. Es como si en vez de que los políticos decidan algo en el Congreso o en debates públicos, eso se decida en un tribunal o bajo reglas legales muy estrictas. Básicamente, imagina que tienes un problema en tu comunidad, como por ejemplo la falta de un parque, y en vez de los líderes locales discutirlo y decidir y gestionar entre ellos, pues lo que se va a hacer, se busca una solución a través de la justicia con abogados, jueces y reglas legales de por medio. Es decir, las decisiones se vuelven más técnicas y menos abiertas a discusión pública o política. Y si me preguntan por qué pasa esto, muchas veces las leyes buscan evitar abusos de poder o discriminación, lo cual es bueno, pero, siempre hay un pero, a veces cuando todo se judicializa se puede volver un poco rígido y lento y los ciudadanos sienten que tienen menos voz directa en estas decisiones porque ya no es tanto una cuestión de opiniones o valores, sino de cumplir con la ley y el procedimiento. Entonces, en pocas palabras, la juridificación de la política es cuando los problemas sociales y los políticos se resuelven cada vez más en los tribunales y con abogados y menos en el debate público. Pero, volviendo a nuestra conversación, no nos olvidemos de hablar del voto ausente y del voto adelantado, los famosos votos adelantados. Maybe esto puede sonar positivo, ya que más personas pueden votar antes del día de las elecciones, como los adultos mayores o quienes no estarán en Puerto Rico. Pero la realidad es que no sé si implementaron controles adicionales para asegurar la transparencia de esos votos. Esto obviamente traerá desconfianza en el sistema, es obvio. Claro que lo traerá, porque como dice, genera sospechas sobre cómo se gestionan y cuentan estos votos. Si no se garantizan mecanismos de supervisión adecuados, las personas pierden la confianza en que su voto será contado correctamente. Esto tiene el potencial de manipular el resultado final sin que la ciudadanía lo pueda supervisar. Y además de que al aumentar el número de personas que solicitan el voto adelantado,
Nadie sabe con exactitud el manejo que hacen los partidos mayoritarios con esos sobres de votos. Literalmente se han reportado denuncias en municipios como Villalba, Peñuelas, Naranjito y muchos otros, según leí en algo del Centro del Periodismo Investigativo. Y esas recolecciones de papeletas de parte de los dos partidos de mayoría ha sido media fraudulenta. Sí, y a eso podemos añadirle todas las personas que no pudieron completar inscripciones por medio de la plataforma, porque estaba dando problemas, había gente que no, como que se le tardaban varios días, ya después del cierre de inscripción, que era el 21 de septiembre, así que, literalmente, habían unas 90,000 transacciones pendientes al momento en que cerró el registro electoral este pasado 21 de septiembre, como ya había dicho. Claramente, al estancar las transacciones se retrasa todo el proceso. Diantre, esa plataforma ha sido un problemón. Fue una de las supuestas innovaciones del Código Electoral que busca facilitar el acceso al proceso electoral y modernizar la Comisión Estatal de Elecciones, pero la realidad ha sido un desastre. Exacto, y se suponía que la inscripción a través del ERE simplificaría el registro y ayudaría a que más personas pudieran registrarse sin tener que ir en persona. Pero sinceramente, el sistema ha sido un desastre desde el principio, mano. Han recibido montones de quejas sobre la lentitud de la página, los errores constantes al ingresar la información y la cantidad de veces que la plataforma simplemente deja de funcionar sin explicación, lo que claramente les conviene a los partidos mayoritarios. Y a eso suma la frustración de muchísimas personas que intentaron inscribirse en línea, solo para luego descubrir que su solicitud no fue procesada correctamente. E incluso algunas han tenido que hacer varias solicitudes o terminan visitando una junta de inscripción en persona, de todos modos adulando completamente la ventaja de la inscripción electrónica. Literalmente, lo que se prometió como un avance se ha convertido en un proceso agotador, lento, decepcionante, y es lamentable porque estos son los fraudes que surgen del reglamento del Código Electoral. Y claro, al final esta situación afecta directamente el acceso al voto, porque si inscribirse ya es complicado, mucha gente simplemente desiste, se rinden, y de ahí viene el pensamiento de mi voto no hace la diferencia, porque imagínate una persona que trabaja todo el día, intenta inscribirse online, falla varias veces y al final decide que no vale la pena. Es un voto perdido por un sistema que en teoría debería facilitarlo. Y esto me trae a otro punto. ¿Qué tan democrático es realmente nuestro sistema? La democracia se basa en que todos tengan una voz, y si una plataforma tan crítica como ERE falla en su propósito, se nos está limitando el derecho a participar democráticamente. También, y podemos apreciar nuevamente cómo por medio de las leyes del Código Electoral se transgrede el proceso democrático y la participación ciudadana, como por ejemplo el caso del joven Joel Vélez, la joven Glenis Rivera y 6 jóvenes más en el precinto 3 de San Juan. A Joel lo recusó el PNP al alegar que su residencia estaba abandonada cuando no era así, y Glenis se vio afectada de forma similar. Literalmente invalidaron a votantes legítimos. Y añadiendo a lo que estás diciendo, lo peor de esto es que ninguno de los partidos mayoritarios ni la Comisión Estatal de Elecciones se dieron cuenta. Fueron los partidos Victoria Ciudadana y el PIB quienes les notificaron que habían sido recusados. Al menos estos se enteraron de lo sucedido a tiempo, porque una de las últimas enmiendas del Código Electoral es que se podía recusar hasta el 4 de noviembre. O sea, literalmente te recusan. Vas el 5 de noviembre a votar, haces la fila, votas, y no puedes porque no te notificaron con tiempo sobre que te recusaron. So, aún peor, por ley, pueden recusarte hasta el 4 de noviembre. Literalmente un día antes de las elecciones generales. Y al otro día no puedes votar. No podías, porque para quitar una recusación debes pasar por un proceso de juicio súper largo y no había tiempo para poder solucionarla a tiempo. Y entonces, ¿cómo se justifica este código electoral que claramente disminuye la participación y la democracia? Los partidos tradicionales argumentan que buscan mantener la integridad del proceso electoral, pero en realidad están protegiendo ¿qué? Su propio poder. Este código no solo afecta a los jóvenes, en mi opinión, erosiona la democracia misma al dificultar el acceso y el proceso al voto. Se está privando a una generación entera de participar plenamente en las decisiones que afectan su futuro, siendo estos votantes legítimos. Para unas cosas nos necesitan, pero para otras no. Sospechoso. Y otra cuestión que me parece de mucha importancia es cómo el Código Electoral controla las campañas políticas y las donaciones. Incluso, ¿qué mejor ejemplo que la serie de Billboards que estuvo costeando Bad Bunny hace una semana?
Definitivamente, me acuerdo que eso fue un papelón. Él es un ciudadano que está en todo su derecho de emitir expresiones acerca de los partidos políticos y de esta forma se cumple con el derecho de la libre expresión. Pero como esto es una cuestión que se encuentra reglamentada y por ende juridificada, se le quería demandar e impedir que estos carteles permanecieran. Y como quiera, Vimedia tuvo que pagar una multa por infringir la ley para la fiscalización de campañas políticas. Y todo porque los carteles omitieron la coletilla que debía acompañar los anuncios. Ok. Tiene como que mucho sentido. Porque todo esto está controlado por la Oficina del Contralor Electoral. Pero al final del día puse la coletilla y ya. Exacto, pero aún así querían violentar el proceso. Me parece increíble. Realmente hemos podido apreciar cómo este código electoral disminuye y limita la participación política de los ciudadanos, cuando es la médula de la democracia. Esta erosión de la democracia es sumamente peligrosa para Puerto Rico y para la política pública. Yo opino que la realidad es que la juridificación de los procesos políticos debe cesar en nuestro país. Ya hay suficiente evidencia de lo peligroso que es para la confianza en nuestros procesos democráticos. Igual, pienso que se necesita realizar reformas urgentes y aumentar la fiscalización ciudadana. Es imperativo, en mi opinión, que se realicen reformas para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin obstáculos ni manipulaciones de la élite política, que es quien al final del día controla todo esto ahora mismo. Definitivamente concuerdo contigo en todo lo que te has dicho. Y hablando de quién controla todo, miren los plebiscitos de estatus y el voto presidencial, que ni tenemos, por ejemplo. Aunque el pueblo vote, la última palabra la tiene el Congreso de Estados Unidos. Sí, cuando claramente nos debería de concernir, ya que somos ciudadanos americanos. Es lamentable como estos procesos no son vinculantes y no concluyen con lo que realmente le interesa al pueblo. Exacto, y eso nos deja como que en un limbo, donde nuestra participación queda en manos de otros. Lo mismo pasa con las colaboraciones políticas, como la alianza que mencionamos, o hasta con las campañas y el financiamiento. Literalmente, estos son ejemplos de cómo el derecho impacta el proceso democrático. La democracia se ve bien en papel, pero en la práctica necesita ajustes para que funcione de verdad y exista participación ciudadana. También es importante plantear que al final del día todo esto es parte del orden social que nace de la juridificación de estos procesos y de la vida política misma. Exacto, y añado que el proceso electoral se ha vuelto cada vez más asunto de interpretaciones y malas prácticas legales en lugar de una competencia política. Sí, y pienso que con eso se refieren a cómo se reorganiza la sociedad políticamente basándose en la legitimación de los procesos electorales. Claro, desde los orígenes del derecho electoral en la Constitución puertorriqueña y el rol de la Comisión Estatal de Elecciones hasta la participación ciudadana y los mecanismos de las élites para controlar la misma, podemos ver esto. Diantre, me hacía falta una conversación así definitivamente. Y para mí es bien importante sentar base en temas referentes a cómo a través del derecho se juridifican los procesos políticos que nos involucran y obviamente nos conciernen. Estos temas tienen mucho de qué hablar, tienen mucha lata, pero lo tenemos que ya cortar hasta aquí, porque si no seguimos como 3 días hablando de lo mismo. Así que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio y que se lleven algo nuevo e interesante para pensar o para compartir. Antes de cerrar, queremos dar un enorme agradecimiento a todo el equipo que hizo posible este episodio. Así mismo es, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de tantas personas talentosas detrás de escena, a nuestro equipo de investigación, gracias por sumergirse en el tema y brindarnos datos valiosos para construir el contenido de hoy. Gracias también a nuestro equipo de producción, siempre asegurándose de que todo esté en el mejor nivel posible en cada detalle técnico. Sin ustedes esto no se haría tan bien. Y también queremos agradecer a nuestro equipo de edición, quienes logran que este episodio sea limpio, dinámico y sacando lo mejor de cada conversación. Y por supuesto, un aplauso para el equipo de diseño gráfico que se encarga de las portadas y de todos los gráficos que se ven en nuestras redes sociales. La creatividad de ese corillo le va a dar una vida a nuestro podcast. Ustedes no están listos para lo que viene. Tampoco nos podemos olvidar de nuestro equipo de redes sociales que está siempre conectado con ustedes y compartiendo los mejores momentos del podcast. Gracias por llevarnos a todos lados. Y finalmente, pero no menos importante, gracias al equipo de Relaciones Públicas que ha trabajado incansablemente para llevar el podcast a nuestras audiencias y a que más gente nos conozca.
En serio, gracias a todas, a todos y a todes, este podcast no sería lo mismo sin el esfuerzo de cada uno de ustedes. Antes de despedirnos, queremos recordarles que durante este episodio hemos citado información de varias fuentes confiables, como artículos de periódicos, revistas especializadas y otros recursos académicos utilizados en nuestra clase. Aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para verificar toda la información, no somos responsables de posibles cambios o actualizaciones de los mismos antes de la fecha de la publicación de este episodio. Exacto, las opiniones expresadas aquí son solo para propósitos informativos y no constituyen una recomendación profesional o legal. Siempre los invitamos a que si les interesa un tema, consulten las fuentes directamente y formen su propio criterio. Antes de cerrar, si este episodio te gustó o te hizo pensar, compártelo con tus panas o debátelo con tu familia. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas como tú que disfrutan de este contenido. Y recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o en cualquier plataforma de streaming que prefieras. Bueno, Gorilla, eso es todo por hoy. Les esperamos en el próximo episodio con más temas interesantes. Cuídense mucho y recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales para contarnos qué les pareció el episodio. Hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar Descubriendo Nuestro Derecho con los estudiantes del equipo de la clase de Teoría de Derecho, donde juntos exploramos cómo el derecho impacta nuestro día a día. Hasta la próxima.